Mi nombre es Judith Tost, soy parte del equipo de Talent Point y por ende de la organización de este evento, de Job Madrid. En esta ocasión estamos ya en la 7ª edición de la edición que hacemos en Madrid, pero nosotras somos basadas en Barcelona. Ahora os cuento un poquito más de quiénes somos, pero bueno, con especial ilusión de hablar hoy aquí y de poder poner cara a los candidatos con los que nos cruzamos online o a través de otras plataformas durante cada día. En esta ocasión hemos querido aprovechar este espacio pues, para hablar un poquito de lo que vemos muy a menudo en nuestro trabajo, ¿vale? Que es un assessment grupal. Desconocido para muchos, aterrador para otros, así que vamos a quitarnos los miedos y vamos a hablar de cómo podemos ayudaros nosotras desde una consultoría de recursos humanos a prepararos para un tipo de dinámica como esta, ¿de acuerdo? La primera pregunta que quiero lanzar es si alguno de vosotros sabe qué es un assessment grupal, dinámica grupal, entrevista grupal. Habréis escuchado en distintos nombres. ¿Sabéis más o menos? ¿Habéis participado alguna vez en alguna? ¿Sí? ¿En varias? ¿La impresión general cómo fue? Fue difícil la primera. ¿Y consideráis que podéis utilizar esta conferencia para prepararos de cara a otras? ¿La habéis visto muy a menudo en los procesos de selección en los que habéis participado? ¿No? Bueno, sí, veo un poco caras de todo, pero veo caras de novedad, así que vamos a lanzarnos a ello y a ver qué podemos hacer, ¿vale? Bueno, vamos a ver durante esta presentación qué es, le vamos a poner de definición un poco los tipos que vemos más a menudo hoy en día en el mercado laboral. Vamos a ver la fase previa, cómo nos podemos anticipar a ello, qué es lo que podemos traer preparado de casa, ¿vale? Vamos a ver también lo que habitualmente vemos el día del assessment y cómo podemos prepararnos sin saber lo que nos vamos a encontrar, por supuesto, porque también la empresa la tiene preparada un poco a la sorpresa, ¿no? Y también vamos a abrir un turno de preguntas en el que espero que participéis sin ningún tipo de vergüenza y vayamos a saltar esas preguntas que pueden surgir también de forma común a veces. Bien, primero vamos a presentar qué es Talent Point o qué es una consultora de recursos humanos. Quizás algunos ya sabéis de lo que se trata, otros no. Si no nos conocéis, nosotras nacimos y estamos basadas en la ciudad de Barcelona, aunque sí que, como os decía, pues ya llevamos, este es el 7º año organizando un tipo de evento como estos en Madrid. También los organizamos en Barcelona. El año que viene, 2024, el 7 de mayo, vamos a ir ya por nuestra edición número 13 del Job Barcelona, así que si os se ocurre que estéis por Barcelona en mayo del año que viene, también os esperamos en un formato muy similar a este y aún más especial y más grande, ya que es nuestra ciudad natal. Pero bueno, básicamente, ¿a qué nos dedicamos en la consultoría de recursos humanos y por qué estamos especializadas en talento junior? Nuestro foco principal es el de conectar candidatos como vosotros, ¿vale? Entendemos juniors como personas que están justo iniciándose en un mercado laboral o en un sector, ¿vale? No tiene por qué ser joven, aunque habitualmente son sinónimos juniors y jóvenes, ¿vale? Pero entendemos que son las personas pues, que aún no disponen de una experiencia profesional previa o de mucho conocimiento en el ámbito al que se quieren dedicar en ese momento. Y digo en ese momento porque también se pueden dar procesos de reskilling en el que una persona ya domine o tenga unos ciertos años de experiencia en un sector, pero decide hacer un cambio en su carrera profesional y busque pues, una nueva posición o busque pues, formarse en una nueva habilidad, ¿vale? Y allí entenderíamos que esa persona en ese momento, en ese sector, es un junior, ¿vale? Así que a mí también me gusta aprovechar este espacio para matizar la diferencia que existe entre jóvenes y juniors, que a veces la pasamos por alto. ¿Qué es lo que hacemos en una consultoría de recursos humanos como esta? El objetivo es que conectéis vosotros como candidatos con las empresas. Lo hacemos a partir de distintas iniciativas. Habitualmente lo más habitual son los procesos de selección, es decir, una empresa acude a nosotros para ayudarles a encontrar, a cubrir una vacante o a encontrar varios candidatos y candidatas para cubrir un programa de prácticas, un graduate program para los que ya están graduados o bien posiciones de empleo regulares, ¿vale? Entonces, dentro de estos procesos de selección sí que nosotros estamos acostumbradas a introducir las fases más innovadoras o más actuales a las necesidades del mercado laboral de hoy en día, ¿vale? Intentamos ser un poco disruptivas, basándonos sobre todo en la evaluación por competencias, entendiendo que si eres una persona que no dispone aún de experiencia, no se te puede valorar por mucha cosa más que no sea el potencial que puedes llegar
a aportar a largo plazo en una posición como esa, ¿vale? E intentamos ser muy cercanos con vosotros, ¿vale? Hablamos vuestro idioma, os conocemos a través de distintas actividades y eventos durante todo el año e intentamos que los procesos de selección sean lo más acurados para que también os sintáis vosotros lo más a gusto posible. Por supuesto, organizamos congresos de empleo. Aquí podéis ver un ejemplo y en Barcelona también podéis verlo y esperamos que próximamente también estemos en otras ciudades, spoiler alert. Entonces lo hacemos con mucho gusto de esta manera, un poco que sean una oportunidad para que vosotros crezcáis, para que encontréis un espacio en el que conectar con las empresas, mostraros cara a cara, no solo en un mensaje de LinkedIn, no solo en una candidatura o un currículum, ¿vale? Y también que tengáis este espacio de conferencias pues para seguir aprendiendo, aunque ya tengáis trabajo, aunque ya tengáis las prácticas encontradas, crecemos cada día y nos formamos como personas y como profesionales, así que bueno, esperamos que esto también, la jornada de hoy esté siendo de utilidad para vosotros. Importante, también os recomiendo que nos sigáis en redes sociales y en todos nuestros canales de difusión. Por supuesto, jobinplanet.com es la plataforma a la cual os habéis registrado para poder acudir a este evento y durante todo el año es donde publicamos pues, las ofertas de empleo, de prácticas que empresas como las que acuden hoy y otras publican para que podáis aplicar directamente. Estad alerta a Instagram, a TikTok, también estamos por allí haciendo un poquito el payaso de vez en cuando. Y entonces, una manera de quedar conectada con nosotros también, y no solo las oportunidades, sino también formaciones que ofrecemos, artículos en el blog, pues con contenidos similares al que puedo estar impartiendo yo hoy, pero los tenéis ahí disponibles durante todo el año. Pues os animo a que nos busquéis por los canales y acudáis a los recursos gratuitos que ponemos a partir de ya a vuestra disposición. Los procesos de selección ya os los he comentado, ¿vale? Y sobre todo el tipo de evaluación que hacemos de los candidatos, ¿vale? Muy fiel a sus competencias, al potencial. Y en cuanto a networking, ¿cómo cuidamos de ello? Pues jobinplanet.com es la plataforma en la que si estáis registrados y el día de mañana una empresa solicita un perfil como el vuestro, nosotros os podemos venir a llamar y mira, María, me han comentado que tienen esta vacante, creo que por tu perfil te puede encajar, ¿vale? No solo es vosotros aplicar, sino que también nos venimos a buscar un poco, así que os animo a quedar conectados también por ese lado. Y el networking también vamos a hablar un poquito durante el día de hoy, lo importante que es, que imagino que esta palabra la habéis escuchado si habéis estado en otras conferencias o habéis hablado con las empresas. Pero bueno, no me enrollo más de quiénes somos nosotras y vamos a hablar del motivo por el cual estamos aquí, ¿vale? ¿Qué es un assessment grupal? ¿Alguien se atreve a decirme una impresión de lo que considera que es? ¿Voluntarios, voluntarias? Una evaluación de varias personas al mismo tiempo, esencialmente eso. Ujú. No dice hacerse la palabra en inglés. Ok, perfecto. Genial. Es una evaluación en grupo, o sea, no tiene mucho misterio tampoco la expresión. Es una técnica que utilizan las empresas, ¿vale? Que incluyen dentro de sus procesos de selección. Eso puede ser en distintas fases. Algunas lo harán en fases más previas que les ayudarán a descartar más rápidamente a candidatos que no sean aptos para esa posición. Otros lo harán de forma más precisa al final del proceso de selección para pues, tener una evaluación más exhausta del candidato o candidatos participantes, ¿vale? Pero básicamente lo que se mide en ellas, en este tipo de dinámicas de encuentros, son habilidades, son competencias. Por supuesto, habitualmente contrapuestas con la posición de trabajo o prácticas a la que está optando esa persona, ¿vale? Sobre todo en un entorno de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque habitualmente en los procesos de selección hay una fase de assessment grupal y hay una fase de entrevista individual o de llamada o de cuestionario o de videopresentación, llámalo X, ¿vale? Pero aquí es donde ya venimos a evaluarles como personas dentro de un equipo, de un contexto, ¿vale? De una situación a veces también simulada. Entonces, vamos a ver también qué tipos. Esto os he puesto aquí en pantalla los más generales, ¿vale? Lo que podemos encontrarnos cuando vamos a un assessment grupal, pero pueden haber mil y una opciones y eso será en función de la empresa, de lo que quiera evaluar y también de la posición a la que optéis, ¿vale? Podemos encontrarnos con situaciones en las que se nos plantee debatir. Nos proponen un tema, puede ser específico al sector o la industria a la que se dedica la empresa, puede ser un debate general como por ejemplo, pues, ¿qué opinamos sobre el cambio climático?
ejemplo, me lo invento, y también allí, a partir de nuestras participaciones en estos debates, pues podrán extraer una serie de conclusiones, ¿no?, de evaluaciones de nuestra persona como individual, ¿vale? Recordemos que es un estudio de la evaluación individual a partir de su actuación en grupo, ¿vale? Ejercicios de problem solving. Se nos plantea, y esto sí que habitualmente va muy aferrado a la industria o a lo que se dedique la empresa a la que queremos empezar a trabajar, ¿vale? Y se nos pone una situación en la que tengamos que resolver en grupo un problema, ¿vale? Habitualmente vendrá acompañado de datos, muchas veces son numéricos, son datos muy precisos, y ahí vamos a valorar, o la empresa va a valorar, cómo utilizamos esta información, estos datos, para pues empezar a proponer resoluciones con todos, y habitualmente también cómo las exponemos, ¿vale? Tanto a los entrevistadores como al resto de equipo, de grupo. Estudios de caso. Es bastante similar, pero el foco es menos preciso al de problem solving, ¿vale? Donde nos podemos centrar más a ver cómo se ha resuelto ese ejercicio. Y el estudio de casos se plantea una situación que se puede dar en una empresa, por ejemplo, situaciones simuladas en el que hay un problema con tu compañero de trabajo, o en un problema en el que nos hemos quedado sin presupuesto, por ejemplo, ante un proyecto importante, o bueno, situaciones que se podrían dar en la posición en la que estáis intentando optar o en la empresa, o no tiene por qué ser esa, sino una situación que harías en una situación real del día a día, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, procesos de selección en los que se simula cuando el entrevistador se desmaya, qué hace el entrevistado, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo brusco. No sería algo muy habitual, pero para que entendamos un poquito. El roleplay son esos casos en los que se nos plantea una situación también similar, una situación real en empresa o en situación natural, y entonces se nos asigna un rol. Habitualmente son ejemplos que se hacen en parejas o en grupos de 3, grupos reducidos, ¿vale? Se os asigna un rol, no lo decidimos, ¿vale? Y de ahí, sobre todo, mediremos la capacidad de adaptarnos a un rol no natural o con el que quizás no nos sentimos tan cómodos de forma habitual, y a ver cómo actuamos en él, ¿vale? Ahora entraremos en materia a ver de qué es lo que se ve en los assessments, no os asustéis, pero voy dándoos unas pinceladas también de lo que se puede ver en una cosa y otra, porque lo que necesite la empresa que el candidato o candidata cubra en esa vacante, pues va a ser lo que les haga decidir un tipo de prueba u otra, ¿vale? Diseño visual, el visual thinking. Habitualmente en esas posiciones en las que necesitemos de una persona que aporte ideas, que sea creativa, innovadora, que utilice los recursos grupales para diseñar un plan, crear un proyecto desde cero, por ejemplo, o cuando necesitemos una persona que deba gestionar distintos perfiles o distintos departamentos, por ejemplo, una actividad de diseño visual nos va a poder decir cómo organiza la información, cómo la planifica, cómo la proyecta también, cómo la expone. Entonces allí ya estamos hablando más de algo que es más visual, ¿vale? Que se crea desde cero, que se diseña. También en los casos, por ejemplo, de las startups, cuando las startups están naciendo, ¿vale? Necesitan de un rol que vaya a asumir bastantes funciones, porque entendemos también que los equipos de trabajo de una startup empiezan por ser pequeñitos. Estas actividades nos van genial, pues para ver también a esa persona cómo se sabe mover por distintos departamentos o funciones, ¿vale? Cómo podemos evaluar la transversalidad de un perfil, algo súper importante para las pequeñas empresas o startups. Ejercicios de negociación, ¿vale? En los que debemos conseguir algo, debemos pedir, debemos ofrecer también, ¿no? Pues cómo nos mostramos ante un cliente, por ejemplo, para posiciones más comerciales. Vais viendo un poquito cómo coge forma en función del tipo de perfil o el vacante a la que queremos acceder, cómo es mejor escoger un tipo de actividad u otro. Y aún así son grupales, porque se incluyen otras personas que participan también para la misma vacante que vosotros, in situ en ese momento. Y bueno, hay actividades de análisis en el que tengáis que recoger información, debáis investigar, explorar, utilizar recursos a vuestra disposición o bien crearlos, proponerlos, ¿vale? Y también toda esa información y esos datos, cómo los recogéis de la forma más precisa posible para después, pues quizás trasladarla a otro departamento, saber delegar o utilizarla por vosotros mismos. Un poquito las pinceladas, pueden haber muchas más, ya os digo, pero se pueden agrupar un poquito en estos aspectos, ¿vale?
¿Qué es lo que habitualmente se valora en este tipo de dinámicas? Y aquí os voy a hablar de competencias un poco transversales, un poco genéricas y que habitualmente se solicitan en el mercado laboral en casi todas las posiciones, ¿vale? Muy importantes las habilidades de comunicación. Esto se expresa de comunicación oral, de comunicación escrita. Por ejemplo, si nos ponen un business case, un caso real, ¿vale? Quizás nos solicitan que lo entreguemos en mano o escrito a ordenador. También, pues, cómo estructuramos ese discurso escrito, ¿no? O bien, después de plantear un ejercicio teórico o un visual thinking con el resto de equipo, pues nos piden a dedo pues mira, sale a exponer delante del resto de 10 participantes del proceso de selección. ¿Cómo nos movemos, no? No solo cómo hablamos, sino también cómo aprovechamos nuestro cuerpo para comunicar una emoción, una información, una decisión también, cuando te ves en el roleplay, pues dar una mala noticia, por ejemplo, a tu compañero de trabajo, en una situación simulada, estamos hablando, ¿vale? Todo es comunicación y eso sí que es muy importante que lo tengáis en mente, tanto nuestra voz como nuestro cuerpo. La capacidad analítica, muy valorada en muchísimas de las pruebas de ejemplo que hemos puesto. Cómo utilizamos la información y cómo a partir de ahí vemos problemas, cómo establecemos relaciones de causa-efecto, dónde encontramos problemas que están venidos causados indirectamente, quizás por cosas que no se observan a simple vista, ¿no? Todo esto nos va a denotar pues, una buena capacidad analítica. ¿Cómo resolvemos los problemas? No solo con lo que yo pienso, sino el punto de vista de los demás también. Estamos hablando de un trabajo en equipo, entonces no es únicamente cómo lo haría yo, sino también cómo aprovecho el intelecto, las competencias de mis compañeros de equipo y también las incluyo hacia una orientación de obtener el mejor resultado para ese proyecto, ¿vale? No es no únicamente el beneficio personal, sino el beneficio de la empresa. Al final la empresa está valorando que tú seas capaz de extraer los mejores resultados para la compañía. La proactividad, qué importante. Y la proactividad se denota en cada gesto, en ser el primero en hablar o en ser el primero que promueve a aquel compañero que quizás lo vemos un poco más introvertido, un poco más tímido, a que hable, ¿vale? La proactividad de lanzar una idea, de construir un nuevo proyecto, la proactividad de cambiar un poco el rumbo o de decir, me voy a encargar de gestionar el tiempo. Se puede ver en muchos comportamientos, algo muy transversal, muy genérico, ¿vale? La capacidad estratégica, y sobre todo para esos roles que van a necesitar de toma de decisiones, de tener una visión holística del negocio, ¿vale? De cómo afectan cada departamento o cada decisión a los resultados globales de la empresa. Capacidad de planificación, no solo a corto plazo, sino a medio y a largo también. ¿Qué sistemas de seguimiento vamos a implementar? ¿Qué capacidad de estructuración de la información y de ordenación de la misma tenemos? Eso se puede ver cuando hacíamos quizás un trabajo en equipo en clase, siempre había ese rol que decía, bien, pues ok, tenemos que hacer estos apartados, tú haces esto, tú haces el otro, se tiene que estar listo para tal, después lo revisamos, ¿no? ¿Cómo planificamos también? O si tenemos que entregar la exposición para de aquí 2 meses y es un proyecto de gran envergadura, pues lo organizamos en objetivos, nos reunimos una vez a la semana, pero tiene que estar entregado antes de día tal. Bueno, lo podemos ver en muchos aspectos, ¿vale? Y cómo planificamos todos los objetivos. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo de flexibles somos? No solo con ideas ajenas, con roles con los que naturalmente quizás no congeniamos también, ¿vale? Cómo nos adaptamos a, por ejemplo, un cambio de planes repentino, pues hay algunos procesos de selección, algunas dinámicas que tienen ese factor sorpresa, cómo reaccionamos, ¿vale? O sea, como podéis ver, es estar atento a todos los comportamientos que podáis expresar en una dinámica grupal van a estar hablando de vosotros, ¿vale? Entonces, ojo a cómo nos comportamos, a lo que decimos, a lo que decidimos, ¿vale? Y a cómo nos comportamos hacia los demás también. La creatividad, una competencia también muy valorada, sobre todo en el mercado laboral tan competitivo que nos encontramos hoy, cómo desmarcar, cómo despuntar, ¿vale? Y cómo lograr pues, abrirnos paso ante un mundo de tantas ideas y tan instantáneo, ¿vale? Entonces, hoy en día, una de las competencias más valoradas. Bien, ¿cómo nos podemos preparar antes del día del assessment? Porque parece que no, pero podemos. Y estos consejos que vais a ver seguramente apliquen también a cómo nos podemos preparar
antes de una entrevista individual. Pero ya que no siempre va el assessment grupal después de la entrevista individual, sino que a veces va antes, a veces las empresas lo utilizan como esa jornada en la que convoco a unos 15 aspirantes y ya puedo descartar fácilmente en una hora y media de assessment a quizás la mitad o menos, pues ahí tenemos que anticiparnos y prepararnos para el día del assessment y no esperar a la entrevista individual, porque a veces quizás nunca llegamos a esa fase, ¿vale? Entonces he aprovechado para incluir estos contenidos. Primero, cuando nos convocan, vamos a informarnos sobre el entorno. Hay assessments que son online, hay assessments que son presenciales, que siempre es lo mejor, pero a veces no se dispone, de los recursos, espacio, temporales, económicos, etcétera, ¿vale? Entonces también ahí vamos a prepararnos de un modo u otro. Vamos a intentar informarnos de quién va a dinamizar la prueba, si podemos conectar con esa persona en LinkedIn, por ejemplo, si podemos buscar un poco a qué se dedica, cuáles son sus valores. Son extra tips pues también para intentar generar una relación estrecha con esa persona el día del assessment, ¿vale? Sobre todo, informarnos sobre la empresa, súper importante y súper fácil también hoy en día. Tenemos a nuestra disposición Internet, que con 2 clics podemos saber los años de fundación de la compañía, el alcance, están operando a nivel regional en nuestra comunidad autónoma, a nivel nacional, a nivel internacional. Resulta que quizás es una empresa que por el nombre lo desconocemos, pero resulta que es la compañía que está a cargo de marcas que consumo diariamente, por ejemplo, ¿no? A veces pasa, hay empresas que están aquí hoy que tienen un nombre quizás comercial que no conocemos, pero resulta que la marca la tenemos en el armario de nuestra casa, ¿no? Una marca de ropa, una marca de alimentación, una marca de recursos de la automoción o recursos de materias primas, ¿no? Y a veces no sabemos que el inodoro de nuestra casa ha estado comercializado por una marca que está hoy en día aquí, ¿no? Por poneros una idea. Entonces, vayamos a investigar sobre la empresa, sobre los valores que la sustentan, ¿vale? ¿Qué es lo que van a valorar en un candidato? ¿Cuál es la filosofía de los equipos de trabajo, de sus empleados? ¿Existen recursos a vuestra disposición, como por ejemplo Glassdoor, para saber qué opinan los empleados también o qué es lo que valoraron? ¿Cómo fue un poco también el proceso de selección? Os estoy dando tips que están a nuestra disposición de forma totalmente gratuita, ¿vale? Es solo merodear un poquito por internet. Entonces yo os animo que nunca vayáis a una entrevista, sea individual o grupal, sin haberos informado sobre la empresa, ¿vale? ¿Qué es lo que creéis o qué es lo que os están explicando que están buscando? Sobre los proyectos en los que están trabajando, ya que también vosotros, por vuestros intereses personales, y ahora vamos a entrar en este aspecto, quizás podéis aportar algo de valor en un proyecto que quizás no estáis optando a esa vacante, pero resulta que podéis mencionar en el assessment grupal, pues mira, a mí me gusta mucho este proyecto en el que estáis trabajando o proyectos que se van a iniciar en un futuro, pues también podéis conectar por ese lado, ¿no? Sobre el puesto, sobre la posición, por supuesto hay una job description que seguramente os habréis leído y espero hasta el final, muy importante porque nos encontramos con tantos candidatos de perdona, pero el salario, no, es que el salario está publicado. Pero a veces eso ya denota, esa persona no ha leído la job description hasta el final. Entonces, cada detalle, las reclutadoras lo vemos. Así que leamos con detenimiento no solo la job description, sino también vamos a indagar un poco por internet. ¿Qué es lo que se espera del rol en esa empresa? Preguntemos también, si no antes, el día del assessment, el día de la entrevista individual. Tenemos que saber lo que vamos a hacer y también hacer la autoevaluación de si estamos preparados o si nos interesa acceder a esa posición, ¿vale? Y eso ya es un debate abierto, pero que aprovecho para lanzar porque vosotros como candidatos también estáis en pleno derecho de preguntar qué es lo que se espera de vosotros, ¿vale? Y entonces también ahí, por supuesto, marcar la diferencia y saber dónde podéis añadir valor. Y sobre mí, tan importante, detenernos a escucharnos, a hablarnos, qué es lo que nos mueve, dónde está nuestra marca personal. Y cuando lo combinamos con lo que busca la empresa, con lo que buscan en esa posición o en ese departamento, o el número de personas que voy a tener a cargo, o el número de personas que van a darme directrices, ¿vale? A dirigirme. Con todo eso, yo puedo construir un poco esa identidad, ¿no? De qué es lo que se espera de mí y qué es lo que yo tengo, qué es lo que voy a aportar. Y hablamos de marca personal, que además han habido varias conferencias hoy que hablaban de este tema y es un tema que a nosotros nos gusta mucho porque, como os decíamos, como juniors, es muy importante que os conozcáis y que además sepáis comunicar esa marca personal. Entonces aquí vamos a detenernos un segundo para hacer este ejercicio personal
de pararnos a preguntarnos cuáles son mis experiencias, habilidades y aficiones que me definen como persona y, por ende, que me definen como profesional, ¿vale? Que me representan, con las que yo me siento identificado y que, por supuesto, puedo aportar a la posición a la que estoy optando. Entendemos como experiencias no solo la experiencia profesional, y mucho menos cuando hablamos de juniors, ya que no destacamos por ese punto. Entendemos como experiencias todos los estudios que acumulamos desde la primaria, la secundaria, bachillerato, formaciones profesionales, carreras universitarias, incluso esas que quizás hemos empezado y no hemos terminado, o esos módulos online que hemos tomado, o el summer camp, ¿vale? O un voluntariado al que hemos ido, o ese intercambio que hemos hecho cuando estábamos en el instituto con otra persona, ¿vale? O bien pues esos cursos de inglés o las extraescolares que hemos hecho en la escuela. Todo son experiencias. Nadie está hablando ni de académicas ni de profesionales. Son experiencias que nos han nutrido como personas, ¿vale? Entonces vamos a pensar, por supuesto, incluimos aquí las prácticas, los empleos, porque también puede que hayáis trabajado en otros sectores, no en el que estáis intentando entrar, pero eso ya os ha aportado una estructura de cómo trabajáis, de cómo os organizáis, de qué es lo que aportáis, dónde destacáis, cómo os relacionáis con vuestros equipos. O sea, son las competencias transversales que nadie os las quita. Seáis junior, seáis senior, sois eso, ¿vale? Lo tenéis como persona. Un poco estos tres marcadores que veis van interrelacionados, ¿vale? Porque de estas experiencias extraemos unas habilidades personales, ¿vale? O blandas, o las soft skills que decimos hoy en día, que son esas más humanas, esas más seguramente también inherentes, ¿no? Con las que hemos nacido, que hemos podido ver en situaciones como cómo hablamos a nuestros amigos, qué es lo que consideramos importante para nosotros, ¿vale? Cómo nos describen nuestros amigos es una palabra que yo os animo a que hagáis a vuestros compañeros de trabajo, vuestros amigos, vuestra pareja, vuestra familia. ¿Qué es lo que destacarías de mí? Y quizás va a destacar aspectos de vuestra relación, pero que también puedan hablar de quién sois como profesionales, ¿vale? Porque las habilidades blandas son esas que se trasladan en aspectos personales y profesionales, ¿vale? Entonces son las más importantes, ya que estamos viniendo como juniors a valorar por ellas, ¿vale? Las hard skills. Las hard skills pueden ser idiomas, competencias tecnológicas. Soy una persona, por ejemplo, que aprende rápido un nuevo sistema operativo, un nuevo programa, ¿vale? Pueden ser pues, la capacidad de dibujar, por ejemplo, de organizar información visualmente. O sea, las hard skills son las competencias más técnicas, ¿vale? Técnicamente hablando. Esas que ya quizás sí pueden ser más precisas o más más relacionadas con el aspecto, con la posición a la que estamos aplicando. Y las transversales son un poco, pues, la combinación de las dos, ¿vale? Soy una persona con inglés, soy una persona con habilidades de comunicación y soy una persona con agilidad mental y soy una persona con facilidad para la planificación, pues esto me va a servir para muchos sectores, para muchas posiciones y además para mí, para ser una persona que llegue al trabajo, al deporte y al día de mañana cuando tenga hijos, por ejemplo, ¿no? Y que además me permita irme a trabajar a otro país. Entonces, la transversalidad es cómo se combinan entre todas y cómo aplican a distintos aspectos de nuestra vida, ¿vale? Y las aficiones, que a veces las dejamos de lado y nos pueden hablar mucho de cómo debemos seleccionar nuestro futuro empleo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ha movido desde pequeños? ¿Qué es lo que nos ha gustado más hacer cuando salimos del trabajo? Todo eso lo podemos relacionar con nuestro empleo más de lo que nos pensamos. Entonces, vamos a reflexionar sobre ellos también y a incluirnos en nuestro speech, porque todo esto lo que debe construir es un discurso de quiénes somos y cómo nos queremos vender hacia los demás, sea en una dinámica grupal, en una entrevista individual o por ejemplo, en un encuentro como hoy aquí con una empresa, ¿no? Un espacio de networking. Bien, vamos a ir agilizando y el día del assessment, si vamos con todo esto preparado, nos va a ser mucho más cómodos hacernos valer, hacernos ver, ¿vale? He puesto este sol aquí en medio, bueno, es un punto amarillo, pero simula un sol, ¿vale? Y una cosa es el yo, que esto se ve muy bien en una entrevista individual, en un currículum, hay muchísimas oportunidades para hablar de quién soy yo.
Pero en un assessment grupal lo que se busca es quién soy yo dentro del grupo, ¿vale? Porque pueden variar, porque podemos asumir otro rol, porque podemos nutrirnos de las habilidades de otras personas o bien aportar nuestras propias capacidades en esas que el grupo no muestra con tanta facilidad, ¿vale? Entonces podemos ver otro tipo de persona, se puede ver ligeramente modificada cuando estamos en grupo, ¿vale? Entonces vamos a reflexionar sobre quiénes somos de forma individual y lo que venimos a ver en un assessment grupal, quiénes somos en el grupo. Y en el grupo que se construye en ese momento, porque ese día en un assessment grupal podemos coincidir con un tipo de personas u otras. Entonces nosotros también asumimos un rol u otro, ¿vale? Vamos a hablar de esto. El día del assessment se os va a ver como personas, es un día más, y en grupo. El día, ¿qué es lo que van a ver como de forma individual? Es decir, lo que van a prestar atención como persona, dejando al lado de cómo nos relacionamos. Van a ver si somos una persona que escuchamos, que atendemos activamente o escuchamos, ¿no? Cómo utilizamos nuestro lenguaje corporal, cómo nos movemos, las habilidades de comunicación que tenemos, que decíamos, capacidad de estructurar un discurso, o si somos la persona escogida para dejar ese speech, pues ese será un momento en el que nos luciremos de forma más individual, más que con un grupo, ¿no? Y aún así estamos dentro de una dinámica grupal, ¿vale? La paciencia que tenemos, muy importante, y eso también lo vamos a ver en la interrelación con el grupo. La capacidad analítica, con la información que nos dan, qué es lo que hacemos, cómo la aprovechamos, cómo construimos nuestras propias ideas y cómo también las comunicamos, muy importante, cómo se van internacionando entre todas, ¿vale? La flexibilidad de mental, cómo acogemos las propuestas que nos dice el evaluador, ¿vale? Nos pueden poner un proyecto que no nos guste nada o que bien no consideremos que está relacionada con la posición a la que estamos optando y aún así cómo la acogemos, ¿vale? Y cómo transformamos y aún así aportamos nuestras capacidades en algo que quizás no es de nuestro grado. El eje del riesgo, ¿vale? A la hora de tomar una decisión, ¿lo hacemos de forma arriesgada? ¿No? En algunos roles se verá más positivo un riesgo elevado, en otras valoraremos más positivamente a una persona que se base más en más datos o en más información o en más personas antes de tomar una decisión, ¿vale? Entonces vamos a reflexionar también de qué es lo que lo de antes, qué es lo que se espera de esa posición, en dónde me sitúo dentro del eje del riesgo y qué es lo que debo pues mostrar un día del assessment grupal para que se pueda ver que nos adaptamos al eje del riesgo de esa posición. ¿Cómo nos conocemos también? Si hemos construido una sólida marca personal y la sabemos mostrar, el autoconocimiento es un valor humano, un valor personal que se puede valorar muy positivamente en las compañías, ¿vale? Entonces también denotemos esa autoconsciencia de quiénes somos y qué es lo que podemos aportar y, ojo, ¿y dónde está por mejorar también? Las áreas de mejora es una pregunta muy común, ¿no? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? ¿Cuáles son tus debilidades? Incluso, no es una palabra que me guste, pues se utiliza. Y denota mucha autoconsciencia el ser capaz de ser autocrítico, de decir, estoy en una situación en la que aún no estoy aquí, pero quiero llegar. También mostrar cómo estamos mejorándolo, ¿no? O cómo tenemos previsto mejorar en ese aspecto. Y eso nos va a denotar pues mucha capacidad de autocrítica, de adaptación y de también planificar cómo queremos ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿vale? La precisión con la que nos movemos, con la que utilizamos el tiempo disponible, porque también todas estas pruebas que hemos visto son limitadas o hay un tiempo concreto en el que podemos resolverla. Entonces también ahí pueden valorarnos por este aspecto de forma individual, ¿vale? La creatividad, por supuesto, las ideas que aportamos, la innovación, es decir, cómo de creativas son, pero cómo se adhieren al objetivo que nos han indicado, porque puede ser algo muy loco, muy nuevo, pero no me sirve para lo que te acabo de proponer, ¿vale? Y la autenticidad, muy importante. A veces tenemos miedo de ser únicos, de ser diferentes o de marcar la diferencia. Y eso es algo que nos puede conseguir la plaza, ¿vale? Porque también buscan las empresas eso que les falta, ¿vale? Eso que no sepan encontrar en los demás. Entonces no tengamos miedo de mostrarla, sino que más bien luzcámosla, ¿vale? Y sintámonos orgullosos y orgullosas de qué es lo que consideramos que pocas personas o nadie tiene, ¿vale? Todo esto es el yo y esto es lo que se puede ver muchas veces en otras entrevistas, como los individuales.
Y después, quién somos en grupo, que va un poco, pues, cómo nos comunicamos de forma asertiva con la otra persona que tenemos delante o con el resto del grupo, ¿vale? Con respeto, con un tono cercano, amigable, sin interrumpir, ¿vale? Cómo respetamos el turno de palabra y cómo fomentamos a que no solo hablen algunas personas, sino que también que la competición sea justa, porque un proceso de selección no deja de ser una competición, ¿vale? ¿Qué rol asumimos en el grupo? Y esto es súper importante. Por supuesto, estamos optando a una posición concreta y habrá un tipo de roles que serán más valorados para ella, pero ningún rol es negativo o malo, ¿vale? Sino que un rol se complementa de otros y en un equipo se necesitan habitualmente de todos tipos de roles. Entonces, vamos otra vez a la marca personal y a conocer qué rol habitualmente asumimos en el equipo, qué rol asumimos ese día en el assessment y vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos también a reforzar que se necesita tanto de mi rol, que quizás es más de organizar la información, de prepararla, de estructurarla, de analizar todos los datos de los que disponemos y resolver problemas, igual que se necesita el rol comunicador o el rol que anima a todo el equipo a que trabaje de forma ecuánime, ¿vale? Entonces vamos a llamarlos roles y no aptitud, o sea, si somos más aptos o menos, ¿vale? Todos somos imprescindibles y si entendemos que el equipo está compuesto siempre por distintos, lo sabremos también equilibrar y trabajar de forma más heterogénea. La toma de decisiones, importante. ¿Cómo tomamos una decisión? ¿Lo hemos hecho únicamente de mi idea es así? Y a veces puede ser una buena idea y a veces es útil utilizar la idea que hemos dado. Hemos acogido las ideas de los demás, las hemos combinado para que esto sea la mejor propuesta posible para la compañía, para el ejercicio que nos han puesto, ¿vale? Todas se van relacionando un poquito, ¿eh? El liderazgo también. ¿Asumimos algún tipo de rol de líder dentro del equipo? ¿Esto es algo positivo? ¿Es algo que se necesita para esta posición? ¿Lo hacemos de forma carismática, fomentando que todas las personas se sientan a gusto para aportar sus propias ideas? ¿Lo hacemos de forma impuesta, más bien asumiendo un rol de jefe? Entonces es importante aquí también prestar atención a estos comportamientos cuando damos órdenes o delegamos, que podemos encontrarnos en una situación en la que, por ejemplo, en un roleplay se nos precise hacerlo y cómo también pues lo hacemos de la mejor forma posible, ¿vale? Desde un liderazgo óptimo. Cómo nos adaptamos, otra vez, cómo resolvemos problemas, cómo participamos de forma ecuánime y cómo colaboramos con el resto de equipo, ¿vale? No es a veces tener la mejor idea, no es ser más ágil, es estar allí, es estar disponible para, con nuestras habilidades, que el resto del grupo las utilice, ¿vale? Sin eclipsar y sin callar nuestra voz. Estando presentes y mostrándonos disponibles, podremos denotar una buena capacidad de colaboración y sabremos que la empresa sabrá que somos una persona con la que pueden contar para los trabajos de equipo, ¿vale? Entonces ya voy a daros consejos prácticos más tangibles, más directos, ¿vale? Y prestemos mucha atención el día del assessment. No vayamos a interrumpir, aunque tengamos una idea, dejamos a los otros dos, a las otras personas hablar. A veces no es la calidad de nuestras ideas, sino también cómo esperamos a transmitirlas. Y porque, por supuesto, todo el mundo tiene el mismo derecho de participar, ¿vale? En ese assessment. Mostrar la autenticidad, lo que hemos dicho. No nos dé miedo a ser diferentes, ¿vale? Y a ser únicos y a mostrar nuestra marca personal. Cuando demos afirmaciones, súper importante, basémonos en datos de los que dispongamos, sea por la información que nos ha dado la empresa para ese ejercicio, sea porque tenemos constancia de ello, porque hemos leído un artículo, porque hemos visto las noticias este mediodía, pero cuando asumimos, la empresa fácilmente por un aspecto como este, ¿vale? Te puede hacer una pregunta, ¿de dónde has sacado esta información? Y si nos vemos en una situación en la que no lo sabemos o, no, pero bueno, eso sí sabe, porque sí. Ojo, porque solo por un motivo como este hemos llegado a descartar personas de un proceso de selección. Porque el día de mañana, si vemos que es una persona que va a tomar decisiones a ciegas, no podemos confiar en que esas vayan a ser siempre las mejores, ¿vale? Entonces necesitamos basarnos en datos y también ser objetivos en cuándo podemos hablar o cuándo es mejor no aportar y escuchar a otras personas que quizás sí dispongan de esa información. En una assessment grupal nos podemos encontrar con equipos multidisciplinares, es decir, personas
también que vengan de otros conocimientos distintos a los nuestros o que han tenido otro tipo de experiencias, ¿vale? Entonces, a veces también esas personas pueden aportar al equipo y a veces nosotros estamos aportando más por escuchar y por saber aprovechar esos recursos que no por querer decir la nuestra. Entonces, este punto es súper importante. Hablemos cuando sepamos, cuando tengamos la información. Y si no, a veces es mejor y será más valorado el silencio o la flexibilidad a otras opiniones, ¿vale? Mantengamos el balance entre la competición y el trabajo en equipo. Tengamos en consideración lo que decíamos, un assessment grupal, un proceso de selección no deja de ser una competición. Entonces tenemos que mostrar esa orientación a objetivos. Tenemos que enseñar que queremos esa posición, ¿no? Tenemos que sacar un poco nuestras garras, pero a la vez tengamos en consideración que las otras personas que están allí quieren lo mismo que vosotros, merecen un espacio en el que poder mostrar su voz, tanto como lo merecéis vosotros. Entonces, este self-conscious, ¿vale? Este juego sano, esta competencia sana, también nos puede conseguir un trabajo o unas prácticas, ¿vale? Porque el día de mañana lo necesitaremos para un trabajo en equipo. La proactividad, ¿vale? No tengamos miedo en aportar, en eclipsar, no tiene por qué serlo, sino que a veces las personas que gozan de una mayor facilidad para tomar la iniciativa también pueden definir un rol que necesita esa empresa, ¿vale? Y lo puede necesitar el resto de equipo, no pasa nada. Cada uno tiene sus facilidades y sus dificultades. Si la nuestra es la proactividad, vayamos a aprovecharla también, ¿vale? Fomentemos una participación ecuánime. Hay muchas personas que gozan de esta virtud, ¿vale? Que es que el resto de equipo se sienta a gusto para poder participar y esas personas que quizás a principios queden un poco atrás, pues nosotros tengamos ese rol de, venga, va, ¿qué tienes tú que aportar? O creo que te querías decir algo. O bien, sé que tú has estudiado esto y yo no dispongo de tanta información. ¿Podrías decirnos si sabes algo de este aspecto? ¿Vale? Y esto también puede denotar un muy buen líder, ¿vale? Aprovechemos las ideas de los demás para también dar la nuestra. A veces no somos los primeros en hablar, pero sí que cuando un compañero da una idea, se nos ocurre una forma de cómo mejorarla. Entonces, vayamos a construir en base a los demás, no solo por nosotros mismos, ¿vale? Y sobre todo, prestemos atención a las indicaciones y al tiempo, ¿vale? A veces se nos olvida con la emoción del tema que nos han propuesto o la actividad, uy, sí, sí, tengo una idea o tal, no sé qué. Nos olvidamos que nos han dicho que tenemos que tener listo esto en 10 minutos o que vamos a presentar 4 pruebas en 1 hora, tengamos atención, ¿vale? Al tema, al tiempo, a los objetivos. A veces podemos leer un documento, un business case de 4 páginas y lo importante sea la pregunta, ¿no? Lo típico de, si yo salgo de casa a las 10 y hay un tren que sale a las 4:40, ¿me pinto las uñas de rojo o de lila? ¿No? Pues prestemos atención a la pregunta que nos están haciendo, no solo a la información y al objetivo de la prueba, ¿vale? Y tengámoslo en consideración para nosotros y para el resto del equipo, ya que a veces podemos ser los únicos que nos demos cuenta, pero recordemos, el objetivo es grupal, ¿vale? Bueno, esto sería un poco todos los consejos que puedo daros en los 45 minutos que puede durar esta conferencia. Por supuesto, hay 1001 secretos para los assessment grupals y también será lo que cada empresa tenga preparados para vosotros. Yo os animo a que busquéis por internet ejemplos de dinámicas grupales, de assessment grupales. Hay algunos predefinidos, como puede ser pues, la típica pregunta, ¿es la fin del mundo o explota una guerra nuclear y solo puedes meter a 10 personas en un búnker? ¿Cuáles metes? ¿No? Y te dan 15 y tienes que descartar a 5. No se va a valorar si si eres capaz de meter al médico o a la mujer capaz fértil o otros roles, sino cómo lo compartes con tus compañeros, cómo lo debates, cómo analizas la información, cómo haces preguntas, también muy importante. A veces nos dan la información a medias y una pregunta a tiempo ayudará al equipo y ayudará a mostrar a la empresa que sabemos cuando nos faltan datos para tomar una decisión, ¿vale? Entonces, si buscáis por internet vais a encontrar ejemplos en los que digáis, ¿y esto? ¿Por qué me lo preguntan? Bueno, porque ahora sabéis que de casos muy abiertos, que de temas del día a día, que de debates, que de pruebas, que de carteles diseñados en un equipo de 5, se extraen todos estos aspectos y hablan de nosotros y de quién somos en un equipo, ¿vale?
¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro, que no hayamos tocado durante la presentación, en algún proceso de selección, si os habéis visto en algún tipo de dinámica, no hayáis entendido? ¿Queréis compartirlo con el resto de participantes? ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces, agradeceros haber estado hoy aquí. Podéis conectar conmigo en LinkedIn, yo soy Judith Tost, o si contactáis con nosotros a través del buzón de contacto de shoppingplanet.com, pues también podéis mandar las dudas que os puedan surgir. Agradeceros muchísimo vuestra presencia y nada, y también voy a dar paso a mi compañera para hacer el sorteo por haber asistido aquí. Gracias.